Vamos a leer en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Un versículo muy conocido, versículo 11. Y hemos orado, ¿cierto? Ya hemos orado que el Señor habla los corazones, la mente, principalmente el corazón. Amén. Porque la mente puede llenarse de mucha información, de mucha admiración. La mente puede llenarse de mucha cosa, emoción, todo eso. Pero lo importante es que lo que hay en la mente sea producto de lo que hay en nuestro corazón, nuestro espíritu, que sea guiado por la dirección del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Amén. Para que así mismo guíe nuestros pensamientos a tomar decisiones correctas. Amén. Y dice aquí, todo lo hizo, dice aquí, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando del Señor, amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así es que hay algo muy interesante que el Señor quiere que nosotros hagamos. Oro a Dios para que en esta noche nosotros podamos entender este principio profundo de la palabra de Dios, de la eternidad que Él ha puesto en nuestro corazón. Por eso he colocado un enunciado: despierta la eternidad, despierta la eternidad. Y espero que al final de esta prédica usted sea motivado, porque estamos en tiempo de motivación, amén, a despertar la eternidad y que lo entendamos todos, que todos conjuntos nos convirtamos en este equipo, esta iglesia, que sabemos por qué estamos aquí y que sabemos hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir. Porque Dios ha colocado en nuestro corazón algo muy valioso. ¿Qué es lo que Dios puso allí en nuestro corazón según este texto? ¿Qué puso Dios en nuestro corazón? Eternidad. ¿Usted lo entendió como yo lo entendí? Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Habla de la temporada, ¿cierto? De Dios. Pero hay algo interesante. Dice, ha puesto eternidad. La palabra eternidad en el hebreo original es olam, porque está escrito este texto en hebreo, ¿cierto? El Antiguo Testamento, recuerden, está escrito en hebreo. Y olam se define de diferentes maneras, pero algunas de las definiciones son algo escondido, algo que está a punto de la desaparición, algo que está en un tiempo fuera de la mente. Olam, eternidad, se traduce, porque quisiera que entendiéramos a qué se refiere cuando dice puso eternidad en el corazón del hombre. Dios colocó al hombre en el huerto, ¿cierto? Pero cuando Dios le creó, Dios le puso su esencia, porque Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, ¿cierto? La unión entre el Espíritu de Dios, o el Espíritu que Dios dio, el soplo de Dios, y el cuerpo que Dios había formado del polvo de la tierra, produjo entonces el alma. Amén. Sopló en su nariz y fue el hombre alma viviente. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Esa esencia que Dios había colocado en la originalidad del hombre, había puesto la eternidad, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Es un tiempo ilimitado desde el pasado hasta el futuro, porque la Biblia habla desde la eternidad y hasta la eternidad. Así es que es un tiempo que no está dentro de los límites de nuestra mente, es un tiempo escondido, es un punto que nos lleva prácticamente a pensar en la desaparición del tiempo cronológico como tal. Porque es que el tiempo cronológico que nosotros conocemos está solamente incluido desde la creación. El tiempo cronológico que nosotros conocemos, los días, los meses y los años, fue incluido desde la creación de los astros. Cuando Dios puso la luna y el sol, ¿cierto? Y colocó la luna y dijo, sirvan de estaciones para el conteo de los días, los meses, los años de las estaciones, invierno, verano, otras cosas. Pero antes de que existiera todo eso, ya existía la eternidad. Porque la eternidad
desde el pasado es un tiempo ilimitado en el pasado y la eternidad hacia el futuro es un tiempo ilimitado en el futuro. Y la eternidad, digamos, entiéndalo de esta manera, es el lugar en donde Dios habita, pero mejor aún, la eternidad habita en Dios. La eternidad habita en Dios, no Dios habita la eternidad. Dios habita la eternidad o la vive o disfruta en ella, como dice la escritura, el que habita la eternidad. Pero realmente la esencia de esto es que la eternidad habita en Dios, porque Dios es más grande que todo lo creado y que todo lo hecho y que todo lo existente. Amén. Dios lo llena todo, gloria a Dios. Pero ahora, Dios colocó la eternidad, colocó la imagen de Dios allí, pero esa imagen fue frustrada. ¿Cómo se frustró la imagen de Dios en el hombre a través de la creación? Cuando Dios lo colocó en el huerto. Viene este ser tan despreciable, viene Satanás, engaña al hombre, lo engaña realmente, porque el hombre no pecó deliberadamente como lo hizo Lucero en el cielo, por eso para él no hay arrepentimiento, ¿cierto? Pero el hombre fue engañado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando el hombre pecó, quedó esclavo del diablo, ¿cierto? Esclavo del pecado. ¿Qué pasa ahí, hermano? Cuando Dios, fíjense en lo siguiente, Dios colocó al hombre y colocó la imagen de Dios en el hombre, amén. Así es que la imagen de Dios estaba implícita en el hombre, porque le dijo: señorearás, gobernarás, ejercerás de señorío sobre toda la creación, sojuzgarás todo lo creado. La creación tenía en el hombre la imagen de Dios, amén. Para la creación y para todo lo creado, la imagen de Dios estaba implícita en el hombre. Es decir, si el hombre mostraba algo en la creación, era prácticamente esa misma imagen de Dios que le había colocado en él. Amén. Había sido creado imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios se expresaba a través del hombre. Así es que para la creación, la imagen de Dios estaba en el hombre. Amén. Era la manera como Dios se mostraba hacia la creación. Ahora miramos una cosa. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, se refiere al diablo con un título. Se le da un título y se le dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Ahora, en la actualidad, nosotros sabemos que Dios nos mostró la esencia de su imagen a través de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Y esa imagen de Dios, esa eternidad que Dios había colocado en el hombre, su propia imagen que fue frustrada por el pecado, quiere venir a ser restaurada a través de Cristo. Amén. A través de Cristo, la imagen de Dios que había colocado en el hombre viene a ser restaurada, viene a ser renacida. Pero mire, aquí se refiere al diablo con un título, se le dice el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque para la creación, la imagen de Dios estaba implícita en el hombre. En otras palabras, para la creación, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, era prácticamente Adán. Cuando Adán queda esclavo del pecado, el Dios de este siglo pasa a ser Satanás, porque él quedó esclavo del diablo. Y todos los que nacen de esa esclavitud, todos los seres humanos nacemos bajo la naturaleza caída, nacemos con la imagen de Dios, pero deteriorada, porque ahora lo que se multiplicó desde el huerto del Edén en el mundo fue la imagen de una naturaleza, de una raza caída, de una raza esclava del pecado. Y el diablo pasó a ser el Dios de este siglo. Por eso la Biblia lo llama el Dios de este siglo, porque el Dios de este siglo, de este mundo, en un comienzo era prácticamente Adán, porque era el que gobernaba y sojuzgaba toda la creación. Cuando él quedó esclavo del pecado, ahora el Dios de este siglo pasó a ser Satanás, pasó a ser el diablo. Esta imagen de Dios ahora Cristo quiere restaurarla en cada persona. La eternidad que fue colocada en el hombre quedó muerta por el pecado, dormida por el pecado. Y estamos, como dice la palabra en Efesios capítulo 2 y versículo 3, muertos en delitos y pecados cuando estamos sin Cristo, alejados de Dios. Esa esencia de la imagen de Cristo en nosotros, de la imagen de Dios en el ser humano, está muerta cuando está sin Cristo. Cuando la persona conoce a Cristo, viene el Espíritu de Dios, que es la vida de Dios, que es la eternidad, viene y hace renacer el Espíritu en el hombre. Y el hombre, cuando nace de nuevo, la eternidad vuelve a nacer en la vida del hombre. Amén. Dígalo, wow. Increíble. Segunda de Pedro,
1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina. ¿Cuántos participantes de la naturaleza divina están acá? Bueno, necesitamos aquí predicar arrepentimiento, perdón de pecados y hacer un llamamiento aquí. Vamos a tener aquí, le voy a los pastores que vamos a ver a cuántos podemos llevar al nuevo nacimiento. Hermano, el único que pudo tener una iglesia, entre comillas, sin creyentes nacidos de nuevo fue Cristo. Porque en ese momento no había nacido ninguno de nuevo. Y él solo pudo tener discípulos sin ser nuevos, nacidos de nuevo, ¿no? Eso para nosotros, no me animo ahí. Yo prefiero que haya una iglesia y la iglesia sean nacidos de nuevo. Es mejor así. A través del nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios viene en Ezequiel 36, dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y que los pongáis por obra y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. El Espíritu Santo que entra en nosotros es la habilidad de Dios, es la vida de Dios que nos habilita para andar en la vida creyente, en la vida cristiana. Amén. Para ser buenos creyentes. La naturaleza de Dios, la naturaleza divina que decía ese versículo, la naturaleza divina ahora está en nosotros. El hombre que estaba antes muerto en delitos y pecados, aunque tenía la eternidad en su corazón, esta eternidad estaba dormida, porque la palabra muerte bíblicamente significa separación. Se había separado de Dios, ¿cierto? Adán murió cuando comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Murió espiritualmente, pero él no murió físicamente. Se separó de Dios. Esa eternidad quedó muerta, quedó dormida. Por eso cuando viene Cristo y nacemos por el Espíritu Santo de nuevo, la eternidad vuelve a revivir. Somos renacidos, somos nacidos de nuevo a una vida eterna. La presencia de Dios ahora viene a vivir dentro de nosotros. La eternidad ahora está en nosotros. Fuimos creados para ser inmortales, amén, pero no independientes. Pero el hombre, cuando estaba en el huerto, tenía que comer del fruto del árbol de la vida. Sí podía comer de él, porque el hombre fue creado para ser inmortal, pero no independiente. Él necesitaba depender de la vida de Dios. Amén. Ahora, cuando el hombre peca, queda esclavo del pecado, el Dios de ese siglo viene a ser Satanás. Y le quiero dar un dato interesante aquí que no lo vamos a ver profundamente, pero los que han estado conmigo en un estudio bíblico donde hablamos de la vestidura que tenía Lucero en el cielo, o bueno, antes de caer, su vestidura de toda piedra preciosa, de cornalina, berilo, ónice, jaspe, crisólito, todas esas eran la vestidura de Lucero, ¿cierto? Pero como él cayó, ¿cierto? De la gracia de Dios, y como él fue echado por tierra, dice la Biblia también que toda tu sabiduría se corrompió y toda tu belleza se perdió. Fuiste hecho espanto y fuiste hecho también cama de gusanos. La Biblia dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por eso para él verse bonito tiene que disfrazarse como ángel de luz, ¿ya? Porque él es feo, horrible. Ahora, era de los seres más hermosos en la creación. Los querubines son los seres más bellos de la creación. Ahora, si usted lo lee en Ezequiel 1 y 10, da la descripción de los querubines. Lucero era uno de ellos, pero su vestidura era de toda piedra preciosa. Ahora, él perdió toda su belleza, ¿cierto? Perdió toda su hermosura, su sabiduría. Tenía un santuario, todo eso lo perdió. Y cuando nosotros vemos que en el sumo sacerdote, en el tabernáculo o en el templo, ¿cuántos saben que el sumo sacerdote tenía algo que se llamaba el efod en su vestidura? Y que en el efod había un pectoral y que aquí al frente tenía 12 piedras preciosas, amén, que eran las piedras, una cada una representando una tribu de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Esas piedras preciosas simbolizan algo que está en el corazón del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote, amén, que intercede por nosotros en la actualidad, su ministerio actual. Pero en el corazón de Cristo, ¿qué hay? Está la iglesia.
La iglesia es tipificada en el Antiguo Testamento como las piedras preciosas en el corazón del sumo sacerdote. Atención a lo siguiente. La iglesia es lo que Satanás perdió. La iglesia hoy tiene la gloria de Dios en él. La iglesia hoy tiene la gloria de Cristo dentro de sí misma, que fue todo lo que el diablo perdió cuando cayó. Oiga bien esto, por eso el diablo lo odia tanto a usted. ¿Usted no sabía que el diablo lo odia? ¿No estaba enterado de eso? El diablo me odia a mí muchísimo, y yo también. Ese sentimiento es mutuo. Esa es al único ser que Dios me permite odiar. No se encariñe mucho con él. Y no diga que quiere caminar en amor con el diablo. Que quiere pedirle a Dios que lo perdone. No, él pecó deliberadamente. Y todos los ángeles que con él pecaron deliberadamente. Por eso no tienen posibilidad de arrepentirse. Pero usted sí, aunque peque y aunque nosotros pequemos, tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Bueno. Por eso el diablo lo odia a usted tanto. Porque usted tiene la gloria que él perdió. ¿No lo odia, hermano? Si lo odia, usted lo odia. Y más con lo que usted va a saber hoy, o bueno, ya sabe, pero le voy a recordar. Es que cuando usted nace de nuevo, la eternidad toma vigencia en usted. Que es la vida de Dios dentro de usted. Y no solamente eso, sino que usted según Romanos 8:23, usted recibe algo que se llama las primicias del Espíritu. Miremos lo que dice ahí, Romanos 8:23. ¿Qué dice ahí? Y no solo ella, la creación, está hablando de la creación que gime a una deseando la manifestación de los hijos de Dios, o sea, el tiempo en que los hijos de Dios reinarán sobre la tierra, pero no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención del cuerpo. Mire bien esto, las primicias del Espíritu es lo que tenemos, es decir, el adelanto. Usted tiene prácticamente un 1%, digámoslo así, un adelantico, 2%, 3%, depende de qué tanto usted deje que se active el Espíritu de Dios dentro de usted. Pero el Espíritu Santo que usted recibe, el poder de Dios que usted recibe en la actualidad, son apenas el adelanto de lo que va a venir para usted. Son apenas el adelanto, son las primicias apenas de lo que se va a manifestar en nosotros en el tiempo venidero, en el siglo venidero, en el mundo venidero. Miremos un ejemplo de lo que dice Hebreos capítulo 6. Versículo 5. Bueno, Hebreos está hablando aquí de algunos ciertos personajes que se desviaron y se devolvieron del camino. Y aquí da algunas características de qué era lo que ellos habían hecho y qué fue lo que dejaron. Hebreos, sí, 6. Miremos desde el 4 si lo tenemos. Bueno, vamos a esperar. Se puede antes que Cristo venga, sería mejor. Ah, ya está, bueno. Gracias. Porque es imposible que mire, está hablando de quienes se han desviado, quienes se han devuelto del camino. Y aquí da algunas características de qué cualidades tenían ellos y qué es lo que pasa. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, primero, vamos a mirar qué es lo que pasa con un creyente. Primero es iluminado con la palabra de Dios, amén. Lo vimos en Corintios 4:4 que dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, amén. Ahora, nosotros que tenemos a Cristo hemos sido iluminados, estamos gustando del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? ¿Cuál es el don celestial? Oh, ¿no saben cuál es el don celestial? De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Quién es el don celestial? El don celestial de Dios para el mundo es su Hijo. El don de Dios a los hijos es el Espíritu. Es diferente. Bueno, y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí ya tienen al Espíritu Santo y somos participantes de esa naturaleza divina? ¡Wow! ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí?
y asimismo gustaron de la buena palabra, aleluya, lo que estamos recibiendo de Dios, y los poderes del siglo venidero. Bueno, el pasaje sigue diciendo que es imposible que ellos vuelvan otra vez a ser restaurados después que han pisoteado la sangre de Cristo y han tenido por inmunda la sangre del pacto y se han devuelto del camino, como dice la palabra de lo que el Señor nos ha hablado últimamente: el que toma su mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí, dijo el Señor. Amén. Eso lo hemos hablado, o nos lo ha dicho el Señor estos días. Pero bueno, aquí nos dice que nosotros gustamos de los poderes del siglo venidero. Que gustamos de los poderes del siglo venidero. De los poderes del siglo venidero. Dígale al que está al lado: tú tienes la posibilidad de gustar de los poderes del siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? La eternidad. Pero dice aquí que gustaron del siglo venidero, los poderes del siglo venidero. Está hablando de los creyentes. Nosotros tenemos el poder de Dios, porque la naturaleza divina ahora está dentro de nosotros. Renació la eternidad en nosotros a través del Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo. Y no solamente esto, sino que ahora la gloria de Dios está dentro de nosotros. Y por eso el diablo lo odia tanto a usted, porque usted tiene lo que él perdió. Y usted tiene el poder del siglo venidero ahora. Por lo menos ahora tiene las primicias. Y con esas primicias, que es el adelanto, miremos lo que dice en Marcos 16, 17. Esto es lo que usted puede hacer. Esto es lo que yo puedo hacer. Esto es un adelanto de los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son esos poderes? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ya ha hecho fuera demonios alguna vez? Gloria a Dios. ¿Nadie más? Bueno, si no ha echado usted fuera demonios ninguna vez, empieza a echar fuera primero los suyos, ¿no? Porque seguramente es que hay algunos ahí que no están dejando. ¿Da? ¿Qué está pasando? Dios nos ha dado esa autoridad. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos aquí creen? ¿Cuántos son creyentes acá? Bueno, son para ti. Dígale al que está a su lado: estas señales son para ti. Estas señales son para ti. Esos son los poderes del siglo venidero. Por lo menos son los anticipos, por lo menos el adelanto. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Ya hablaste nuevas lenguas? Y si no, debes hacerlo. El Señor dice que tú tienes el poder. Amén. Tomarán en las manos serpientes, dice ahí también el otro, ¿cierto? Y si bebieron cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tú tienes el poder, la virtud. Tú tienes el poder del siglo venidero. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú tienes la eternidad dentro de tu corazón. Ahora activa, ahora está viva. Ya ha despertado en ti el poder de la eternidad. Ya está en ti. ¿Qué estás haciendo con ese poder? ¿Qué estás haciendo con ese poder? ¿Qué estás haciendo? Tú tienes el poder, ahí lo dice. Tú también lo tienes. Dile al que está al otro lado: tú también lo tienes. Tú también tienes ese poder. Hay que hacer algo con ese poder. ¿Sabe por qué le voy a decir que hay que hacer algo con ese poder? ¿Sabe por qué? Porque es que el Señor ya viene. Porque es que el Señor no tarda. Y ese poder del Espíritu Santo para hacer señales y maravillas, los dones del Espíritu Santo no nos van a servir en el cielo. Porque son para esta tierra. En el cielo no hay hospital, no hay enfermos. En el cielo no hay cojos, paralíticos, no hay gente deprimida, no hay allí tristeza, ni llanto, ni dolor, porque aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Dios quiere que nosotros entendamos la capacidad de lo que tenemos. ¿Cuántos saben que tienen el poder del Espíritu Santo? Ahora, Dios no solamente quiere que tú seas creyente, Dios quiere que tú seas hijo. Y no solamente quiere que entiendas que eres hijo, sino que eres heredero. ¿Sabe, hermano, que en la parábola del hijo pródigo habían dos hijos, cierto? ¿Y sabe a quién le dijo Jesús esa parábola? A los religiosos, que eran los hermanos mayores. Y los religiosos eran hijos, pero no tenían mentalidad de hijo, tenían mentalidad de jornalero, porque nunca usaron de los derechos que tenían. El asunto del hijo pródigo
es diferente. Pero ¿sabe que esa parábola fue escrita para los religiosos para enfatizar principalmente al hermano mayor y no tanto al hijo pródigo? A los hijos mayores que tienen la posición de hijos, pero que no usan su derecho de hijos, que no usan su derecho de herederos, sino que todo el tiempo están teniendo mentalidad de esclavos y mentalidad de jornaleros. Y creyendo que pueden impresionar a Dios con todo lo que hacen. ¿Usted quiere impresionar a Dios viniendo a la iglesia? ¿O viene a la iglesia porque el pastor el domingo no le esté diciendo, ¿qué pasó que no viniste? O su líder mañana en la célula, o el martes en la célula, o el sábado en la célula, le está diciendo, ¿qué pasó que no vinieron? Lo vamos a bajar del cargo. ¿Sí? ¿Por eso es que viene a la iglesia? ¿He tocado fibras del corazón por allí? No, cierto que no. Ahora, mire, le voy a decir lo siguiente. Usted y yo hemos recibido los poderes del siglo venidero. Hemos recibido el poder de Dios. Cuando usted predica la palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, usted con el poder de la eternidad en su corazón, con el poder del Espíritu Santo en su corazón, usted se convierte en una piedra en el zapato de Satanás. Usted se convierte y usted tiene que entenderlo con toda claridad, porque usted tiene que saber por qué Dios lo trajo aquí. Usted tiene que saber por qué Dios nos ha traído aquí, porque estamos aquí, porque cuando estábamos aquí en la administración de la alabanza, cuando la pastora Gaudí estaba orando y estaba estableciendo el dominio y la autoridad y el poder de Dios a través de la iglesia, aquí en España y aquí alrededor, en los contornos, en todo el sitio a donde nosotros vayamos, dice aquí, por esto, mire lo que dice aquí, Primera de Juan 3:8, mire lo que dice aquí, ¿por qué estamos aquí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Pero Jesús dijo, he aquí os doy a potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Os envío como ovejas en medio de lobos, os doy autoridad, os doy poder y haced discípulos y predicad el evangelio. Ahora nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Así es que para eso usted tiene que aparecer donde aparezca. Por eso es que el diablo lo odia a usted, porque él sabe el potencial que hay en usted. Él sabe el poder que tiene usted. Que usted no lo use es otra cosa. Que usted lo ignore es otra cosa. Pero ¿por qué cree que el diablo lo entretiene? ¿Por qué cree que el diablo le inventa el tema de la escasez, le inventa el tema de la depresión, le inventa el tema de la tristeza, le inventa el tema de los problemas, de la crisis, le inventa el tema de la enfermedad, le inventa el tema de muchas cosas que él quiere traer, oprimir nuestra mente, nuestro cuerpo, diferentes cosas? Porque nosotros no sabemos muchas veces qué es lo que tenemos, qué es lo que poseemos, cuál es el poder que Dios nos ha dado, ese poder de la eternidad, esa naturaleza divina que nos ha sido dada. Y estos días el Señor me ha inquietado en mi mente, en mi corazón. ¿Qué nivel de eternidad estamos viviendo nosotros? Ahora, yo le quiero recomendar que usted entienda lo siguiente. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y a eso nosotros tenemos que también llegar en donde quiera que lleguemos. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Estamos deshaciendo las obras del diablo en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestro entorno, en nuestra familia. Estamos deshaciendo, destruyendo, desbaratando, estamos volviéndonos un estorbo, una piedra en el zapato del diablo. Y si no lo estamos haciendo, quiere decir que no estamos viviendo en el potencial que Dios quiere que vivamos. En la altura que Dios quiere que nosotros vivamos. Quiere decir que nos hemos dejado engañar por la trampa del enemigo. Nos hemos dejado engañar y nos hemos dejado distraer, porque el diablo le enreda y nos quiere poner cosas y cosas para que nos distraigamos, y mientras que nosotros vamos avanzando y el camino va acabándose y el tiempo se va acabando y los días se van acabando. ¿Sabe qué es la eternidad, hermano? La eternidad, la vida suya es como un granito de arena. Nuestra vida, 80 años que vivamos, 90, es como un grano de arena. Eternidad es como la playa entera. Entiéndala de esa manera.
Mi vida, tu vida, es como un grano de arena. Eternidad es como la playa entera. Miremos en Apocalipsis 21:1 algo muy interesante. Mire, hermano, cuando el Señor entró a tu corazón, te arrancó de las garras del diablo. Cuando Dios vino a ti, cuando naciste de nuevo, te arrancó de las garras del diablo. Amén. Según Colosenses 1:13, nosotros salimos de la potestad de Satanás y ahora estamos en el reino de Jesucristo. Amén. Y cuando tú predicas la palabra y alguien cree y recibe al Señor, se lo quitas, se lo arrebatas a Satanás. Se lo estás quitando. Te estás convirtiendo en un dolor de cabeza. Te estás convirtiendo en una piedra en su zapato. ¿A usted no le gusta eso? La gente a veces dice, Dios mío, y ahora el diablo se va a poner bravo. ¿Sabe qué, hermano? El diablo le tiene más miedo a usted de lo que usted debería tenerle a él. Porque es que el poder que está en usted es superior. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, la única arma que el diablo tiene contra el creyente, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver. La única arma, no me van a decir que nadie, esto lo he dicho muchas veces. La única arma efectiva que el diablo tiene contra el creyente, ¿cuál es? Madre mía, ese tiempo se perdió. No me digan que no se acuerda nadie, ni uno solo, ni un solo justo. No. La única arma es el engaño. Porque la verdad te hace libre. Porque si él logra engañarte que tú vas a morir de esa enfermedad, te tiene. Que tú no vas a superar esa crisis, te tiene. Que tú naciste para ser pobre y morirás siendo pobre, te tiene. Si logra engañarte, porque eso no es verdad. Dios tiene para nosotros y más, en este año el Señor quiere llevarnos a otro nivel. ¿No entendiste la administración que hubo hace un momento? Dios despierta nuestra mente, despierta nuestro corazón para que entendamos y subamos al nivel que tú quieres que vayamos. Es que Dios te ha traído aquí, el Señor te ha traído aquí, hermano, para entrenarte. Tú tienes que entender eso. Estás aquí para ser entrenado, para ser instruido. Vamos a ganar España, vamos a ganar Europa. Estamos aquí para ser instruidos, para ser entrenados, para ser capacitados. ¿Por qué en el nivel 4 se habla tanto de liberación? ¿Porque usted tiene muchos demonios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita ser libre. Obvio, usted primero tiene que ser libre, ¿no? Para poder ir a libertar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué Escuela de Líderes está formando todo el tiempo líderes? ¿Y por qué usted no cae en cuenta que usted necesita ser formado como líder? Dios lo ha traído aquí para que usted sea parte de ese equipo ganador. Usted sea miembro activo, poderoso, moviéndose en el poder de Dios. En el lugar a donde usted vaya, que a donde usted llegue, usted sea como el Hijo de Dios que apareció para deshacer las obras del diablo. Porque usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, ¿o no? Y Jesús dijo, las obras que yo hago, el que cree en mí, también las hará, y aún mayores hará. Amén. En Apocalipsis 21:1 dice algo. Mire, hermano, le quiero decir lo siguiente. Cuando usted le predica a alguien y esa persona nace de nuevo, usted está despertando la eternidad en esa persona. Usted está despertando la esencia de eternidad que Dios había puesto en su corazón, pero por el pecado estaba muerto en delitos y pecados. Cuando usted le predica, y eso es algo que se hace todo el tiempo y se puede hacer todo el tiempo. El domingo nomás, allí en Primeros Pasos, hicimos oración de nuevo nacimiento y hubo personas que nacieron de nuevo allí, que fueron ministrados. Allí en Primeros Pasos, una clase de media hora. Pero es que usted tiene que ser sensible a la voz del Espíritu, hermano. Tiene que ser sensible, ¿cierto? Y si estamos enseñando nuevo nacimiento, la lección 3 de Primeros Pasos, nuevo nacimiento,
Para los que piensan que eso es como un relleno ahí, no, es poderosa la palabra. Pero estamos enseñando nuevo nacimiento, es media horita que enseña nuevo nacimiento, pero cuando ve o el Espíritu Santo mueve ahí y de pronto uno pregunta, ¿alguien aquí no ha nacido de nuevo? Y efectivamente no ha nacido de nuevo, pues entonces el pez está picando, hay que jalar. Hay que pescar en todo el tiempo. Si usted está en la Renfe, si usted está en la calle, si usted está en el autobús, si usted está en la cafetería, si está en el bar, en cualquier lado, sea sensible al Espíritu. Hay personas que están necesitando en ese mismo momento que usted le dé la palabra, que usted jale el anzuelo, saque el pez de las aguas turbias del mundo y le dé en ese mismo momento la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Que le diga, ora conmigo, repite esta oración: Señor, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, lléname de tu Espíritu, guíame y dirígeme para hacer tu voluntad. Ahora eres mi Padre, ahora eres mi Señor, eres mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¡Pum! No se demoró ni 30 segundos con esta oración, o bueno, un minuto, creo que la del domingo. Y la gente realmente en ese momento, ¿sabe qué pasó en el nuevo nacimiento? Cambió de las tinieblas a la luz. Se lo arrancamos de la potestad del diablo y ahora está en el reino de Jesucristo. ¿Usted cree que el diablo está contento? No está contento. Pero por eso es que usted y yo tenemos que entender cuál es el poder que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice en Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo. Aquí vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar en la Biblia es símbolo de confusión y es símbolo del mundo. Hermano, ¿a cuántas personas usted ha sacado del mundo y los ha llevado a la eternidad en Cristo? No estoy hablando de mandarlos para el cielo, ¿no? Pues, que quede claro eso. Porque alguien dice, Señor, es que esta gente sí, si no te los llevas, te los mando. No me refiero a eso. Porque es claro lo siguiente, la mayoría de la gente quiere ir al cielo, pero no quiere irse ya. Porque no entienden ni no saben. ¿Sabe qué es Apocalipsis 21:1? Es Génesis 1:1, segunda temporada. Para mí la Biblia se divide, para mí personalmente, en 3 partes. En el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. En el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis 20. Y Apocalipsis 21 y 22 son la nueva temporada, el mundo venidero. Ya no pertenecen a esta tierra. Apocalipsis 21 y 22 se refieren al estado eterno. Ya no pertenecen a esta dispensación, ni a esta tierra, ni a este siglo. Pertenecen al estado eterno. Son cualidades y características de la eternidad. ¿Quieren mirar algunas cosas interesantes de la eternidad allí en Apocalipsis 21? Le quiero motivar con esto a que usted entienda lo siguiente, hermano querido. Cuando el Señor te dio a ti la vida eterna, te dio el potencial y la capacidad también para que tú le des la vida eterna a otra persona. A través de su palabra, a través de su poder, a través de su Espíritu Santo. Yo te voy a invitar a que en este momento pienses en lo siguiente. En el versículo 10. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del trono de Dios, del cielo, teniendo la gloria de Dios. En la eternidad estará la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y en el versículo 24 nos habla que en la eternidad habrá naciones, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán la gloria y honor a ella. Habrán riquezas, habrán naciones, habrá en el capítulo 22 y versículo 3. Y no habrá allí maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Serviremos por la eternidad. Y en el versículo 2
nos dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Con esto quiero decirle, es como regresar al paraíso, donde podían comer del árbol de la vida. Porque la eternidad, aunque sea para los hijos de Dios que han vencido la tentación y el diablo y la muerte, seremos eternamente dependientes de Dios. Eternamente dependientes de Dios. Habrán actividades, servicio, naciones, reyes y muchas cosas, mucho trabajo. Le adoraremos y le serviremos por la eternidad y seremos siervos eternos, seremos reyes, porque dice aquí, y reinarán también con él. Reinarán por los siglos de los siglos, dice en el versículo 5. Porque Dios establecerá su nuevo orden a través de los creyentes que han sido los que han vencido la tentación, al diablo, a la muerte, a través de la vida eterna que Dios ha puesto en nosotros. Hermano, ¿no le gusta a usted esta idea de sacar gente del infierno y llevarla a la eternidad? ¿Cuántas personas has sacado de las garras del diablo y les has dado la eternidad en Cristo Jesús? ¿A cuántas personas has logrado despertar la eternidad en su vida? Los poderes del siglo venidero para que en ellos también estén activos, para que en ellos también estén moviéndose. Tú tienes el poder. Tenemos el poder. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sabes por qué puede ser? Porque no le damos importancia, porque no creemos que sea tan trascendental, que sea tan importante, que sea de verdad algo increíble. Pero sabe, hermano, que el que no hace la obra de Dios, ve la obra de Dios hacerse. Dios va a hacer cosas maravillosas aquí. Dios va a hacer cosas impresionantes aquí a través de Nueva Vida Aranjuez. El Señor va a hacer aquí cosas extraordinarias a través tuyo, a través mío, si logramos creer en todo lo que Él va a hacer a través de nosotros. Si creemos y si caminamos, si actuamos, si vamos allá donde otros no quieren ir, si hacemos lo que otros no quieren hacer, póngase su mano en su corazón, mire, póngase su mano en su corazón. Aquí está la eternidad, diga. Y aquí está el poder de la eternidad. Aquí está el poder de Dios. Y yo voy a usar el poder de Dios. Hay personas allá afuera que están necesitando tu palabra, la palabra que tú hables, hermano. Esa palabra que tú hables no es tuya, es de Dios. Pero la palabra que tú hables les librará del poder del diablo. Les librará, les libertará, les hará salvos, les dará nacer de nuevo, despertará la eternidad en ellos, que está dormida, que está muerta por sus delitos y pecados. Ese poder lo tienes tú. Ese poder lo tienes tú. Ese poder tiene que estar activo. Ese poder tiene que estar vigente. Dios sembró, según Nueva Traducción Viviente en Eclesiastés 3:1 dice que Él ha sembrado la eternidad en nuestro corazón. Cuando alguien siembra algo, ¿qué espera? Espera un fruto. Dios sembró la eternidad en ti. Dios sembró la eternidad en mí. Dios nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y por el poder de la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, ella tiene el poder implícito de producir fe en la persona. No es tu conocimiento, no es que sepas mucho, no es que conozcas mucho, no es que si no sabes de mucha teología, de muchas de pronto doctrinas, no vas a poder salvar a alguien, no vas a poder ayudar a alguien a llevarlo a Cristo. No. No es tu sabiduría. Pablo dice, yo me propuse no estar entre vosotros con excelencia de palabras, con grandeza de sabiduría, con elocuencia de sabiduría de hombres, sino que me propuse que estaría entre vosotros con manifestaciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la palabra de los hombres, en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que te ha dado a ti, que me ha dado a mí. Lo tenemos
Mírate las manos, mírate las manos. Hay personas que van a ser sanas por esas manos, por el poder que Dios da. La Biblia lo dice sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanará. ¿Qué esperas que no vas y lo haces? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos que no vamos y lo hacemos? En esas manos hay poder para sanar. Si tú eres creyente, aplicas. Dios nos ha dado los dones del Espíritu, amén. ¿Para qué nos dio el Señor el don de sanidades? ¿Para qué nos dio el Señor el don de profecía o el don de hacer milagros? Hacer milagros, performar, fabricar milagros. Dirá usted, pastor, pues yo no lo he visto a usted en ninguno. Conoces mi victoria, pero no conoces mi historia, ¿cierto? Hermano amado, yo le inquieto en este momento a que usted se motive, a que usted vaya afuera en el poder de Dios, en el poder de la resurrección que está dentro de usted. Usted y yo tenemos el poder de lo alto. Jesús dijo, recibiréis poder. Hechos 1:8.